Estimados, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con la riqueza del saber preguntar en nuestras clases de natación. Básicamente, uno pregunta por dos motivos: para informarse con respecto al aprendizaje, a la evolución, a la situación del alumno, y lo segundo, más rico, más productivo, más profundo, que es para hacerlos reflexionar. Recuerden que estamos dentro de los métodos de enseñanza que estuvimos trabajando sobre la retroalimentación, enfocándonos mucho en los métodos activos, y nos interesa principalmente que el alumno reflexione. Bien, podemos encarar las preguntas con nuestros alumnos. Ustedes ubíquense dando una clase, ustedes con chicos jóvenes al frente, de dos maneras, ¿no? Una manera que es la que habitualmente más se usa, ¿verdad? Que es una manera de preguntar de manera cerrada, ¿no? En donde por lo general las respuestas terminan siendo por un sí o por un no. Es muy común que el profesor, luego de explicar o mostrar algo, pregunte: ¿entendieron? Y el alumno o alumna suelen contestar por sí y por no. Por lo general empiezan con un verbo, ¿no? Que tiene que ver con pueden explicar, pueden contestarme si comprendieron. Estoy dando algunos ejemplos. Y luego están las preguntas abiertas, que apuntan mucho más a la reflexión, al razonamiento e inclusive a la libertad del alumno de elegir la respuesta que él considere indicada a nuestra pregunta, ¿no? Y por lo general empiezan con un qué, un díganme o un cómo. Ahora vamos a seguir trabajando en el tema para ver si podemos profundizar y, por supuesto, relacionarla con los temas precedentes. Entonces, fíjense ustedes, vamos a profundizar un poquito sobre las preguntas cerradas, ¿no? Se usan mucho para verificar hechos o para entender, ¿no? Yo puedo preguntar, ¿tuvieron dificultades con la brazada al momento de realizar el ejercicio? Y los alumnos seguramente responderán por sí o no. ¿O cuántos alumnos tuvieron dificultades en la brazada al realizar los ejercicios? ¿No? Ayuda a tener datos, sobre todo cuantitativos, que son necesarios, por cierto, a la hora de planificar, ¿no? Sirven para averiguar, ¿no? Cuántos alumnos están en condiciones de realizar tal o cual actividad, o cuántos alumnos pudieron, o alumnos o deportistas pudieron realizar tal punto de la planificación. Entonces esos datos numéricos a mí me van a permitir identificar distintas cuestiones para después poder explorar de una manera, como le mencionaba al principio, que tenga más riqueza y profundidad. Entonces, para ello debemos conocer, practicar y entrenar lo que son, o denominamos, preguntas abiertas. Las preguntas abiertas se usan para compartir experiencias, sentimientos, para elevar el nivel de conciencia y alentar la autorreflexión, tan importante cuando uno realiza alguna actividad acuática en este caso, para utilizar y llevarla a nuevas destrezas, ¿no? Y para poner a prueba supuestos y actitudes. Este tipo de preguntas no se pueden responder por sí o por no. Necesariamente van a tener sus alumnos, en este caso si son ustedes los que preguntan, que elaborar una respuesta que sea reflexiva, comparativa, que sea de elaboración a partir de la acción
motriz acuática que están realizando o van a realizar. Entonces, para dar un ejemplo, para trabajar con ejemplos que se articulen con los temas que estamos desarrollando, vamos a usar de ejemplo el proceso, el protocolo de retroalimentación propuesto por la cátedra para ustedes. Entonces, ustedes recuerdan, de paso hacemos un repaso, ¿verdad? Ustedes recuerdan que nosotros les proponíamos, ¿no?, esta bibliografía que determina 6 pasos para realizar una retroalimentación con sus alumnos, ¿no? Y también que nosotros queremos resaltar, enfocar lo que son los métodos activos de enseñanza, por lo cual ya les voy adelantando de que tienen que prevalecer las preguntas abiertas sobre la cerrada durante principalmente el desarrollo de la clase. Entonces, muy bien, queríamos crear un buen ambiente, queremos abordar el objetivo de la clase y usamos preguntas hacia a cada sujeto participante de la clase, preguntas del grupo que participen, hacemos un resumen y luego un plan de acción donde se vuelve a preguntar. Es decir, que la principal herramienta de la retroalimentación no es decir lo que nosotros hemos visto, sino que lo diga los alumnos o el cuerpo docente, es decir, que muchos participan, digamos, en estas reflexiones. Y la herramienta principal son las preguntas. Entonces, luego que hemos generado un buen ambiente de aprendizaje y que llegamos a encarar el tema del objetivo de la clase de ese docente, empezamos a preguntar. Entonces, por ejemplo, ¿no?, ya superada la etapa numérica, de revisación, de salud, de seguridad, de carnet, de numérica, ¿verdad?, nos vamos a meter en una forma de abordar a través de preguntas, como les decía anteriormente, que sea más reflexiva. Entonces, por ejemplo, preguntar qué es lo que trataba de lograr. Entonces ustedes se dan cuenta que con este tipo de preguntas es muy difícil responder por sí o por no. ¿De acuerdo? ¿Qué competencias pretendías alcanzar al finalizar la clase, ¿no? Les recuerdo que estamos tomando en este momento, cuando hablamos de la retroalimentación, el escenario que estamos por generar es un profesor que da una clase a sus alumnos, pero alguien va a hacer una retroalimentación sobre ese profesor y lo va a hacer reflexionar, ¿no? Porque nuestro interés es que ustedes desarrollen las competencias docentes, es decir, ustedes en el rol de profesor, por eso el trabajo va a abordar, digamos, va a apuntar principalmente hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando le preguntamos a la persona que ha llevado adelante la clase, le preguntamos qué anduvo bien, por qué otra cosa anduvo bien, y vuelvo a caer acá en la reflexión de que difícilmente pueda responder por sí o por no. Necesariamente va a tener que elaborar una respuesta, ¿no? Además, normalmente esas muletillas que usamos, si entendieron, si comprendieron, es raro que un alumno diga que no ha entendido y que no ha comprendido. Por no contradecir al docente, o por no hacerlo sentir mal al docente, o por tener temor a responder que no ha comprendido algo, o porque le hacen un poco de bullying sus compañeros, o porque piensa que estuvo distraído en el momento que se explicó. Así que tenemos que modificar ese enfoque y cuando trabajemos, ¿no?, con nuestros alumnos, hacerlo permanentemente razonar y reflexionar. De hecho, los mejores deportistas, los mejores alumnos, son los más reflexivos. No siempre los que tienen con el talento físico alcanza, ¿no? Bueno, y así hay una serie de preguntas. ¿Con qué estuviste conforme? ¿Con qué estuviste menos conforme? ¿No? Por ejemplo, si a un alumno le pregunto, ¿qué dificultad estás teniendo? Y él es una pregunta cerrada y él responde con, no sé, con la posición del codo en los barridos. Entonces, yo le puedo preguntar, ¿cómo crees
¿O qué crees que es lo que tenés que realizar para modificar o para mejorar lo que te está pasando? Entonces es una forma de hacerlo razonar que va a ayudar mucho a que haya mejores aprendizajes, ¿no? Muy bien. Igual cuando le preguntamos al grupo, ¿no? ¿Qué otra cosa anduvo bien de lo que han visto, de lo que han hecho? ¿De qué otra manera se lo podría haber encarado? ¿No? Permanentemente nosotros usamos el movimiento, pero también entrenamos la mente, ¿de acuerdo? También permanentemente vamos a trabajar sobre el razonamiento. Luego recuerdan que venía un resumen, acá no se pregunta directamente, lo que se hace es una síntesis sobre los puntos centrales que se han observado en la clase, ¿no? Como dice acá, enfatizar y resumir los puntos clave. Y finalmente el plan de acción, ¿no? Es decir, si ese profesor, que puede ser uno de ustedes practicando, ¿verdad? Con alumnos, con compañeros, asumiendo el rol transitorio del profesor, tuviese que realizar nuevamente esa clase, ¿no? ¿Cómo lo haría en la próxima oportunidad? ¿Qué modificaciones le haría? Entonces tiene que generar, que pensar, tomarse un minutito para reflexionar y para poder emitir una respuesta. Si no llevamos adelante estos procesos, si no preguntamos, es muy difícil, ¿verdad?, generar la autocrítica, ¿verdad?, reflexiva, ¿no?, que me permita a mí ir con el tiempo mejorando clase a clase, evolucionando como docente, viendo qué cosas he hecho bien y viendo qué cosas tengo que mejorar. En este caso, nosotros docentes los estamos ayudando. Podemos estar ayudando a alguien que es un par o podemos estar ayudando a nuestros alumnos, ¿no? O sea, estos protocolos de retroalimentación se aplican en todos los casos. Nada más que vamos a adaptar las preguntas a la edad de nuestros alumnos o colegas. Entonces, si estamos trabajando con niños pequeños, seguramente que las preguntas tienen que ser simples y fáciles, pero que le permitan reflexionar, ¿no? Es muy común preguntar, ¿se divirtieron? Y raro es que un chico le diga que no, puede ocurrir, porque también hay quienes se animan y son sinceros, pero le pueden preguntar qué es lo que les ha gustado más, qué han disfrutado, qué han aprendido hoy, ¿no? Que es mucho más enriquecedor. Y si trabajamos como adultos, seguramente también tendremos que adaptar un poco esas preguntas. Bueno, estimados, con esto les doy una introducción al tema. Ustedes recuerden que tienen la bibliografía de apoyo para seguir profundizando y que toda esta información nosotros la vamos cargando semanas a semanas al campus de la universidad, en particular, por supuesto, a la cátedra de natación nivel especialización. Así que los saludo y seguramente nos estamos comunicando